Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra el día de hoy? Amén. La sabiduría convencional sostiene que no se deben mezclar la política y la religión. Lo malo es que yo no soy un tipo convencional. Entonces voy a mezclar la política y la religión. Yo sé que al entrar en un tema como este hay minas terrestres por todas partes, especialmente en un año electoral. Así que oren por mí. Pero la buena noticia es que Dios no guarda silencio sobre el tema de la política. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que nos va a llevar de aquí hasta la elección presidencial. Es decir, por los siguientes 2 meses más o menos vamos a estar en esta serie poderosa que he titulado La Biblia y la Balota. La Biblia y la Balota. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Nunca vuelve vacía. Permítenos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para recibir de ella lo que quieres sembrar en nosotros, y que esa semilla dé fruto a su tiempo. Que sea tu Espíritu quien la riegue y la haga germinar. Ayúdanos Señor, porque estos temas son importantes en un año como hoy, en preparación a esta elección presidencial. Queremos, como tu pueblo, reflejar la luz de Cristo, operar en amor, claro, cumplir con nuestra responsabilidad cívica, Señor, pero sin olvidar que somos, ante todas las cosas, somos tus hijos, y que somos llamados a ser la sal de la tierra. Así que háblanos Señor, y permítenos estar informados sobre tu postura en algunos de estos temas políticos, que no nos alejemos de lo que es el fundamento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Ok, ¿está listo? Nunca crea usted la mentira de que la religión y la política no se mezclan. La verdad es que bíblica, histórica y filosóficamente, la religión y la política son de hecho inseparables. La palabra política no es una mala palabra. Se trata simplemente, o su definición sencilla es, cómo las personas se organizan y se relacionan entre sí en la sociedad. A lo largo de los años, desafortunadamente, hemos adoptado una tendencia a utilizar la palabra política cuando nos referimos a interacciones y personas que son manipuladoras, egoístas y explotadoras. Por ejemplo, hablamos de la política de la oficina, o la política de la familia, incluso la política de la iglesia. Pero eso no significa que no hay una manera mejor. En lo que a nosotros respecta, hermanos, podemos elegir relacionarnos con los demás de manera positiva, siendo honestos, edificándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros. Ahora bien, si la palabra política significa interactuar, la religión nos enseña cómo interactuar con los demás. Y de nuevo, estos dos conceptos son inseparables. Las escrituras están repletas de cuestiones políticas que incluyen leyes, estatutos, ordenanzas, reinos, imperios, tribunales, jueces, reyes, reinas, impuestos, propiedad privada y mucho más. De hecho, Dios utilizó de manera activa a muchas personas en todas formas, en todos los ámbitos del gobierno, desde José el soñador, a Moisés, a Josué, al rey David, al apóstol Pablo. Y aún hoy Dios quiere que su pueblo se involucre en esta esfera de influencia llamada política. Mire cómo nos llama la escritura, 2 de Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Esa palabra, ese término embajador, de hecho, es una palabra de carácter político y describe a un diplomático oficial enviado para representar a su país. La Biblia dice que usted y yo somos ciudadanos del cielo,
vivimos temporalmente en este mundo terrenal corrupto. Por eso, como embajadores de Cristo, nuestra tarea es, lo que dice el versículo, hacer el llamado de Dios al mundo. ¿Y cuál es ese llamado? Vuélvanse a Dios. Diga conmigo, vuélvanse a Dios. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mensaje, esa es nuestra asignación: predicarle al mundo, predicarle al país. Vuélvanse a Dios. Ahora, si como individuos somos embajadores, colectivamente la iglesia es una embajada, la embajada del cielo. Déjenme le explico este concepto de embajada. En casi todos los países reconocidos del mundo hay una embajada estadounidense. En una embajada es esencialmente un pedacito de los Estados Unidos en un país extranjero. Lo interesante de una embajada es que no pertenece al país en el que se encuentra, pertenece al país de donde proviene. Si en algún momento usted está en otro país y se mete en algún problema legal, usted va a querer buscar la embajada americana, si es ciudadano estadounidense, porque dentro de las paredes o dentro de los portones de la embajada se aplica la ley estadounidense, no la ley del país en el que se encuentra. De la misma manera, se supone que si la iglesia es la embajada del cielo, nosotros traemos un pedacito del cielo a la tierra. Somos un lugar, un pueblo donde los valores de la eternidad operan en el tiempo. Pero todo depende de nuestra lealtad a Dios por encima de todo. Somos embajadores de Cristo primero. Y en esta primera entrega de nuestra serie quiero hablar sobre el tema promesa de lealtad. Promesa de lealtad. Todos los días, desde el kinder hasta el grado 12, justo antes de que comenzaran las clases, yo ponía mi mano sobre mi corazón junto a todos mis compañeros de clase y juntos recitábamos el juramento a la bandera de los Estados Unidos. Nos parábamos y juntos decíamos: yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. Y era una declaración diaria que afirmaba y nos preparaba para ser leales a esta nación. En términos simples, un juramento era una promesa. Ese juramento era una promesa de ser un buen ciudadano del país, muy parecido a lo que bíblicamente se conoce como un pacto. De hecho, muchos cristianos se preguntan si el juramento a la bandera de los Estados Unidos es apropiada para un cristiano. Bueno, la idea de los pactos no es un concepto americano, es un concepto bíblico. La Biblia aprueba de los pactos. De hecho, Dios estableció 4 relaciones de pacto muy importantes. Las vas a ver en pantalla. Está el pacto personal, está el pacto familiar, está el pacto eclesiástico, es decir, con la iglesia, y está el pacto nacional. ¿Qué quiere decir pacto con Dios en estas 4 áreas? Bueno, cuando cualquiera de estas 4 entidades se somete al gobierno de Dios, queda bajo la cobertura de Dios. ¿Qué significa tener la cobertura de Dios? Es tener la protección de Dios. Imagínense un paraguas. El paraguas sirve para que cuando caiga la lluvia a ti no te moje. El paraguas no detiene la lluvia en sí, solamente te protege a ti de sufrir los efectos de la lluvia. De la misma manera, la cobertura de Dios no detiene las tormentas de la vida ni todo el caos del mundo, pero sí te provee a ti la cobertura en medio de todo eso. Y en este último pacto, el cuarto, el pacto nacional, es lógico que si el país sigue siendo, como dice el juramento, una nación bajo Dios entera, de hecho
gozará libertad y justicia para todos. Entonces, cuando recitamos el juramento de lealtad a la bandera, simplemente estamos prometiendo ser leales como ciudadanos con la condición de que la nación permanezca leal a Dios. Lo vuelvo a decir. Ofrecemos nuestra lealtad al país mientras que el país permanezca leal a Dios. En términos simples, nuestra lealtad es sobre todo hacia Dios. No hay nada malo con el patriotismo, pero este es un asunto de prioridad. Una nación bajo Dios, es decir, Dios primero, nación segunda. Nuestra devoción completa a Dios, de hecho, hará que la nación sea mejor. Lo que quiero hacer el resto de nuestro tiempo juntos es animarle a hacer de Dios su prioridad y mantenerse así. Y hay por lo menos 3 maneras de hacerlo. Quiero compartir 3 formas de permanecer en el Señor primero ante todas las cosas. Número 1, el reino de Dios tiene prioridad sobre los partidos políticos. El reino de Dios tiene que tener prioridad sobre los partidos políticos. Lo que voy a decir puede resultar sorprendente para muchos, incluso triste para otros, pero tengo que hablarles con la verdad. ¿Qué creen? Dios no es ni republicano, ni libertario, ni demócrata. Dios no está afiliado con ningún partido político. De hecho, hay una poderosa historia en el Antiguo Testamento que ilustra esta verdad. Les doy el trasfondo. Moisés ha muerto, el pueblo de Israel está preparada para entrar a la tierra prometida. Su primer batalla va a ser contra la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada. Y bueno, ahora Josué es el líder del ejército y se está preparando para esta batalla, queriendo conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Ahí es donde vamos a la historia. Josué 5, versículo 13. Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Mire esto. Lo que estamos viendo en este pasaje es lo que los teólogos llaman una teofanía. Este comandante del ejército del Señor es una teofanía. Una teofanía sucede cuando Jesús hace una aparición preencarnada en el Antiguo Testamento. O sea, sabemos que cuando Jesús se hizo carne y nació como un bebé en Belén, el mundo fue testigo de la teofanía suprema. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Pero el Nuevo Testamento no es el primer lugar donde vemos a Jesús en las Escrituras. Dios ya se había aparecido a Abraham, se había aparecido a Jacob, a Moisés, y ahora era el turno de Josué. Seguro que la escena era espectacular. Esta figura divina que está presenciando Josué, un guerrero con su espada desenvainada, listo para la batalla. Y Josué está pensando: mi mamá no crió a un ignorante, entonces yo tengo que saber de qué lado está este guerrero celestial. Entonces él va y le hace la pregunta y le dice: ¿de qué lado estás? Y su pregunta refleja nuestra tendencia a ver las cosas en términos de lados o bandos, ¿verdad? Derecha o izquierda, republicano o demócrata, conservador contra liberales, nosotros contra ellos. Y Josué quiere saber si este guerrero celestial está alineado con su causa. ¿Estás con nosotros? Esa era la pregunta. Y esa pregunta era como decir: ¿estás con nosotros los conservadores? Yo pienso que Josué representaba el lado conservador, porque nosotros somos el pueblo de Israel, le decía él a este personaje. Somos el pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Moisés era nuestro líder.
Somos conservadores porque conservamos la ley de Moisés, nos atenemos a los 10 mandamientos, somos el pueblo elegido de Dios. Ellos no, ellos son Jericó, una bola de liberales progresistas con ideologías que se oponen a la ley de Moisés. Probablemente ni siquiera sepan tu nombre, oh Dios. Entonces, por favor, quiero saber de qué lado estás. Afírmame de qué lado estás. ¿Está listo para la respuesta? Josué 5:14. Dice el ángel de Jehová: de ninguno. De ninguno. Me presento ante ti como comandante del ejército del, en letras mayúsculas, del Señor. Yo me imagino que esto fue muy sorprendente para Josué. ¿Cómo que de ninguno? Yo esperaba que dijeras indudablemente que estabas de nuestro lado. Me estás diciendo que ni siquiera porque somos el pueblo de Dios te atreves a estar de nuestro lado. Y el ejército el comandante de los ejércitos celestiales dice: te dije que de ningún lado estoy. Porque la cuestión determinante no es solo que Dios te haya elegido como su pueblo. La cuestión determinante es si el pueblo de Dios lo va a elegir a Él como Señor. El comandante del ejército del Señor no toma partido humano. Jesús no encaja en nuestras categorías políticas o sociales. Su reino no está alineado con nuestro sistema terrenal. La Biblia dice que sus caminos son mayores que nuestros caminos, sus pensamientos más elevados que nuestros pensamientos. Su propósito es más grande que nuestro conflicto humano. Entonces es nuestro trabajo alinearnos con Él y no esperar que Él se alinee con nosotros. Dice el Salmo 33, versículo 12: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. No es que el país espere que Dios se alinee con él, más bien más le vale al país alinearse con Dios. Y mire lo que dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. No se trata solo de reconocer a Dios. Ese es el problema que existe en gran manera en este país. El 70% de los ciudadanos americanos se identifican como cristianos. Pero luego uno ve la decadencia moral, ve las leyes que están aprobando en el Congreso y en las cortes, y decimos: ¿cómo es posible que una población predominantemente cristiana se vaya alejando cada vez más de los principios cristianos? Es que hay una gran diferencia, se los explico, entre un cristiano, alguien que reconoce a Cristo, alguien que dice: yo creo en Dios, yo tengo fe, yo voy a la iglesia. Entre eso y el que dice: Cristo es mi Señor, yo vivo de acuerdo a los principios y estatutos de Dios, no a mi manera, no a mi antojo, sino como Dios espera que yo viva. Hay una gran diferencia entre el que profesa fe y el que dice: Jesús es Señor. Y la razón por qué la mayoría no tiene ningún problema con reconocer a Cristo como Salvador es porque a nadie nos molesta la idea de ser rescatados. Pero el problema es reconocerlo como Señor, porque a todos nos molesta la idea de ser gobernados. Y reconocer al Señor, a Jesús como Señor, es ser gobernado, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Mire cómo respondió Josué, versículo 14, Josué 5. Dice el ángel: de ninguno, ¿verdad? Y entonces dice: vengo como el comandante del ejército del Señor. Y entonces dice el versículo 14: Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. No hay respuesta más apropiada que la de Josué: un rendimiento total
total al Señor. ¿Y qué cree? Los israelitas ganaron la batalla de Jericó. ¿Por qué? Porque obedecieron las instrucciones del Señor. Pero ¿qué cree? Si usted sigue leyendo la historia, la siguiente batalla la perdieron simplemente porque esta vez desobedecieron las instrucciones del Señor. ¿Cuál es la lección? Que en lugar de esperar que Dios elija nuestro bando, debemos nosotros evaluar constantemente nuestras propias posiciones para asegurarnos que nosotros estamos alineados con Dios. En el momento en que nosotros juramos lealtad a un partido en lugar de a la persona de Jesucristo, nos convertimos en peones políticos. Nos convertimos en una simple demográfica de votantes manipulable. Y no estoy diciendo, quiero ser claro, que los cristianos no deban votar simplemente por no querer elegir un bando. Creo que es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad votar. Pero cuando encajamos a Dios en una ideología política, nos convertimos en partidarios influenciados por la política en lugar de gente de reino que influye en el mundo político. Ahora, yo quiero ser transparente porque creo que al abordar un tema como la política no podemos hacerlo con deshonestidad. Entonces quiero ser transparente. Si usted pudiera ver mi historial de votación personal, se inclinaría decididamente hacia el lado republicano. Pero eso no es porque un partido político determine mis convicciones, sino porque mis convicciones determinan mi voto. Mi lealtad es hacia Dios. Y el día en que un partido, aunque sea el mío, por el cual yo he votado históricamente, si un día ese partido ya no encaja más que el otro con mis valores cristianos, yo no tengo ninguna lealtad hacia ese partido. Mi lealtad es hacia Dios. ¿Está conmigo? Yo no me alineo a un partido político. Yo espero que el partido político, la plataforma política, se alinee lo más que se pueda a mis valores cristianos. Y de esa manera es que debemos votar. Dios no existe para servir una agenda política. Más bien la nación haría bien en servir la agenda de Dios. ¿De qué otra manera ofrecemos nuestra lealtad? Primero a Dios. Número 2, ganar almas tiene prioridad sobre ganar elecciones. Y allí pausé deliberadamente porque creo que este es un principio que a muchos se nos olvida, sobre todo en un año de elecciones presidenciales. Ganar almas tiene prioridad sobre ganar elecciones. Eso no quiere decir que no podamos hacer ambas cosas. Que quede claro, no digo que esté mal que los cristianos se involucren en la política. Al contrario, estamos llamados a ser la sal de la tierra. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Y esa influencia no termina donde comienza la política. De hecho, si no nos involucramos, estamos dejando vacíos que otros van a llenar con valores que se oponen a la Biblia. Entonces tenemos que votar, tenemos que abordar el clima político. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Votamos porque es hipocresía quejarnos de nuestro liderazgo nacional mientras nos quedamos al margen sin hacer nada. El problema no es votar. El problema es cuando nos volvemos tan republicanos o tan demócratas o tan libertarios que se nos olvida lo que significa ser cristianos. El problema surge cuando tratamos de salvar a América a expensas de americanos. El problema surge cuando camino a la urna electoral queremos incinerar a los contrarios. El problema surge cuando alejamos a la mitad de las personas que deberíamos estar alcanzando para Cristo. Hay que recordar que la gran comisión de la iglesia no es ganar elecciones, es ganar almas. Solo hay un camino al cielo y su nombre es Jesús.
Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de un candidato, no es a través de un partido. Por eso a mí me choca cuando la gente dice: no puedes ser cristiano y votar por este o votar por aquel. Mire, yo sé lo que están queriendo decir, pero el problema es que estamos nosotros atacando la suficiencia del sacrificio de Jesús. Cristo más nada es suficiente para salvar tu alma, y no podemos nosotros pegarle a este evangelio. ¿Cuántos están aquí? Y la gran comisión de la iglesia es ganar almas, no ganar elecciones. Así que no dejes que tu campaña hable más fuerte que tu compasión. Porque lo que les voy a decir enseguida no es una generalización sin fundamento, es un hecho, es una verdad estadística que está respaldada por abundantes investigaciones y datos. Miren lo que tienen que saber. Los no creyentes se inclinan mayoritariamente por los demócratas. No vamos a debatir, no es opinión, es un dato estadístico. Los no creyentes se inclinan decididamente hacia los demócratas, mientras que los que acostumbran ir a la iglesia se inclinan mayormente por los republicanos. Entonces, vamos a pensar un poquito, porque no es nada anti-espiritual usar el cerebro que Dios nos dio. Exactamente. ¿Está conmigo? Yo siento que parte de mi asignación es ayudar a los pensadores a creer, pero también es ayudar a los creyentes a pensar. ¿Ok? Entonces, hay que usar un poquito el cerebro. Si estadísticamente hablando, la gente que no va a la iglesia, que no conoce al Señor, se inclina decididamente hacia el lado demócrata, yo, que los quiero evangelizar, que los quiero ganar para Cristo, tengo que ser estratégico. Mis publicaciones en redes sociales tienen que dar testimonio. Si me los quiero ganar, mi publicación de que son unos ignorantes, buenos para nada, unos tontos por respaldar a este o aquel candidato, no va a servir bien a mi misión. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé ustedes, pero yo quiero que mis vecinos, mis familiares, mis amigos que no asisten a ninguna iglesia, quienes estadísticamente hablando tienen mayores probabilidades de ser demócratas, quiero que sepan que los amo, que son bienvenidos en mi casa y en mi iglesia, que no los odio ni a ellos ni a su candidato. Si las estadísticas me están demostrando eso, ¿por qué yo voy de manera deliberada a enemistar a la mitad de la gente que estoy queriendo alcanzar? ¿Cuántos están aquí? ¿Sí me están entendiendo? ¿O me estoy explicando? No se puede insultar e inspirar a la misma vez. Ciertamente hay ocasiones en que uno tiene que levantar la voz, especialmente cuando está en juego algún derecho fundamental, alguna cuestión de justicia. Pero todo este ámbito de insultos interminables, condescendencia y vitriolo simplemente no tiene sentido para el cristiano que intenta evangelizar a los no creyentes. Es más, el mismo Jesús se negó a intentar obligar a la gente a adoptar su causa. Jesús se negó a forzar a la gente a creer en Él. Ahora, votar por Jesús no te afecta 4 años, afecta tu eternidad. Y aún así Él respetó la voluntad personal. En una ocasión, de hecho, los discípulos fueron reprendidos. Jesús los tuvo que reprender cuando ellos querían un castigo instantáneo que viniera sobre las personas que rechazaban a Jesús. Miren lo que dice Lucas 9, versículo 52. Jesús envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria. O sea, envió la campaña antes, envió al servicio secreto antes para preparar
la llegada de Jesús, hicieron los preparativos y dice, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Los envió a hacer preparativos, pero no los recibieron. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Mira cómo están de parecidos los discípulos a los cristianos de hoy en día. Señor, ¿te los llevas o te los mando, Padre? Consúmenlos y en fuego lento, Señor. Entonces Jesús se volvió a ellos y ¿qué dice la Biblia? Los reprendió. Los discípulos tenían esta idea brillante. Señor, ¿sabes? Úsalos de ejemplo. Quema a tus detractores y así los demás se van a alinear. Cuando llegues a la otra aldea, vas a ver que te van a aceptar. Vas a ver que van a recibir tu mensaje. Vas a ver que se van a alinear a tu reino. ¿Por qué? Porque vas a quemar a estos para que los demás crean. Pero Jesús rehusó. Él no quería saber nada de ello. Tenía un claro respeto por la voluntad individual de las personas a lo largo de su ministerio. De hecho, en otra ocasión, muchos seguidores de Jesús lo iban abandonando y se indignaron los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿no ves que mucha gente te está abandonando? Jesús volteó a verlos y les dijo, ¿ustedes quieren irse también? ¿Por qué se portaba así Jesús? Porque la verdadera fe en Dios tiene que ser voluntaria. Ahora, si Jesús no obliga a las personas a tener fe y a recibir salvación, seguramente no los obliga a nuestras inclinaciones políticas personales. Dejemos de quemar innecesariamente puentes relacionales en el altar del partidismo político. Como cristianos, nuestro trabajo es promover los valores de Dios sin priorizar a ningún partido antes que a Jesús. Tampoco es nuestra prioridad ganar elecciones sobre ganar almas. Camino a la urna electoral, no atropelles a medio mundo. Estarías abandonando tu misión. Tercero, la ley divina tiene prioridad sobre la legislación humana. Lo vuelvo a decir, la ley divina tiene prioridad sobre la legislación humana. Ustedes saben que el caos social, la división política, la decadencia moral que han plagado nuestra nación son en esencia un problema de pecado, no un problema político. Son un problema de pecado, no un problema social. Porque las leyes tienen su rol, tienen su papel en el gobierno. Existen para prohibir las malas acciones, para imponer consecuencias, para ayudar a establecer el orden. Pero la legislación humana solo puede regular el comportamiento de los hombres, no puede cambiar el corazón de los hombres. Nada más los puede encarcelar, no los puede liberar. ¿Estás conmigo? Solo Dios puede hacer eso. Solo la ley de Dios, su palabra divina, tiene el poder de llegar a lo más profundo del corazón humano y provocar un cambio verdadero y duradero. Uno de los padres fundadores de este país, John Adams, lo explicó en el 1798. Mire esta declaración por John Adams. Él dijo esto: no tenemos un gobierno armado con el poder necesario para luchar contra las pasiones humanas desenfrenadas de la moral y la religión. Es decir, si tú apartas a la gente de la moral y de la fe, no existe un gobierno con suficiente poder para luchar contra eso. La avaricia, la ambición, la venganza o la gallardía romperían las cuerdas más fuertes de nuestra constitución, como una ballena rompe una red. Nuestra constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. En otras palabras, la constitución se escribió para una población que tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Esta constitución de gobierno es inadecuada
para gobernar a un pueblo que no tiene la ley de Dios en sus corazones. Por eso vemos el caos en el que está nuestro país, porque cada vez más nuestra constitución y nuestra legislación terrenal se va viendo inefectiva ante una población que cada vez más se está alejando de Dios. Entonces te ofrezco la solución. La solución no es cambiar la constitución. La solución es que el pueblo se vuelva al Señor. Si nos volvemos al Señor, el gobierno y la constitución que fue creada para una población cristiana va a funcionar. ¿Está conmigo? Volvernos a Dios. Ninguna ley ni ningún partido político va a salvar a los Estados Unidos. Lo tengo que decir claramente. Donald Trump no es tu salvador. Kamala Harris no es tu salvador. Tú ya tienes un salvador. Y no es el burro de los demócratas y no es el elefante de los republicanos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y emitimos votos en este ámbito político terrenal de acuerdo a lo que más de cerca refleja y promueve sus principios divinos. Y mientras la ley estadounidense no nos obligue a violar la ley de Dios, la vamos a honrar. Pero no pienses que esa ley podrá reemplazar la transformación interna que solo Dios puede traer. Dios le dijo esto a Josué, Josué 1, versículo 7: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Mire lo que le dijo: no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Yo sé que la connotación es distinta, pero parece profética para el tiempo que estamos viviendo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Tú estás con Dios. Tú estás centrado en la palabra de Dios. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mis queridos hermanos, el evangelio de Dios es lo que predicamos. La verdad de Dios es la que defendemos. Prometemos lealtad a la palabra de Dios por encima de la ley humana y no nos desviamos de ella. No podemos elegir lo que nos gusta de la palabra e ignorar lo que no nos gusta de la palabra. No podemos hacer concesiones basadas en afiliaciones políticas. De hecho, hay que hablar la verdad de Dios a los poderes terrenales. Termino con esta ilustración y tiene que ver con el fútbol americano, apropiadamente en un día como hoy, en que muchos se preparan para el inicio de la nueva temporada. ¿Cuántos se emocionan por la nueva temporada de la NFL? Los que nos gusta mucho el deporte y el fútbol americano, veo a algunos con sus camisetas. A ver, ¿qué camiseta tienes tú? ¿Los Bears? ¿Cuál es? Los Bears. Dios tenga misericordia de ti, hermano, ¿sí? A ver, ¿quién más? Veo otras. Algunos de los Cowboys por allí vi esta mañana. A ver, ¿dónde están los aficionados de los Cowboys que dicen: este es nuestro año? 28 años consecutivos. Este es nuestro año, ¿verdad? Este es. Yo sé que muchos están al pendiente del partido que inicia como a las 3:30 más o menos, los Dallas Cowboys contra los Browns de Cleveland. Mire bien, les voy a ilustrar esto. ¿Dónde debe estar el pueblo del Señor? Cuando estos dos equipos vayan al campo a ganar, a tratar de ganar, cuando usted prenda la tele y vaya a ver el partido, usted va a ver que en el campo va a haber no dos equipos, usted va a ver tres equipos. ¿Cómo, pastor? Van a estar los Dallas Cowboys, van a estar los Browns de Cleveland y va a estar un equipo de árbitros fácilmente distinguibles por sus
camisetas rayadas blanco y negro. Estos dos equipos representan a sus ciudades, a sus grupos propietarios, y van a usar la camiseta con los colores respectivos de su equipo. Cada uno de estos dos equipos va a entrar al campo de juego con su propio libro de jugadas, es decir, su libro de estrategia. Pero el tercer equipo no representa ni a una ciudad ni al otro, ni a un grupo de aficionados ni al otro. Este tercer equipo representa a una autoridad superior, que es la oficina de la NFL. Ahora, a cada uno de ellos se les entrega también un libro. Y este libro no es el libro que tiene este equipo, no es el libro que tiene este otro equipo, no es un libro propio de ellos, es el libro que les proporciona la gerencia de la NFL. Y ellos están entrenados y obligados a tomar cada decisión en el campo de juego de acuerdo a lo que dice el libro. Todas sus opiniones personales quedan sujetas al libro. Sus antecedentes y experiencia quedan sujetas a el libro. En secreto pueden ser fanáticos de un equipo o del otro, pero sus propios deseos también quedan sujetos a el libro. Y si es necesario, deben estar dispuestos a penalizar a uno de los equipos o a ambos si es necesario. Es decir, los árbitros gobiernan operan según el libro. Escúcheme bien, sabiendo que a veces van a ser abucheados. Operan según el libro, sabiendo que a veces la gente les va a aplaudir. Pero deben recordar que ellos no están allí para ganar popularidad. Están allí para establecer orden. Su trabajo es poner orden en lo que de otro modo sería un conflicto atlético caótico. Operar según el libro es de donde proviene su autoridad. ¿Sí estás pescando la revelación? ¿Qué haces cuando los dos equipos son los demócratas contra los republicanos? Desafortunadamente, muchos cristianos cambian de libro y toman partido. Pregúntese usted, ¿qué le pasaría a un árbitro de la NFL si en medio del partido de repente se quitara la camiseta blanca y negra y la cambiara por una de las camisetas del equipo? Yo sé lo que pasaría. Instantáneamente perdería todo respeto y credibilidad. Traería más desorden al campo de juego y seguramente lo despedirían. Entonces, ¿cómo debe comportarse la iglesia en un año electoral presidencial? Nunca te quites la camiseta del reino. Nunca te quites la camiseta que te provee una autoridad mayor, que te provee una seguridad mayor, que te provee una identidad más importante. Seguro, haz campaña, involúcrate, vota, por supuesto, ora por tu candidato, ora por el país, pero nunca olvides que tú ya le perteneces a otro reino, que ya tienes un rey, el rey de todos los reyes, señor de todos los señores, y que tú eres su embajador aquí en la tierra. Y hay que estar dispuestos cuando sea necesario a llamar penal cuando un partido político o cuando un candidato, aunque sea el nuestro, viole la ley de Dios. ¿Por qué? Porque juramos lealtad a Dios y a su palabra por encima de todas las cosas. Nos atenemos a su libro, operamos según sus reglamentos y solo así, sin desviarnos de la instrucción del Señor, vamos a prosperar y vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale al Señor 10 segundos de tu mejor alabanza. Ponte de pie conmigo. Yo sabía que este primer mensaje iba a ser difícil de digerir. ¿Por qué? Porque
Cuando escucharon que el pastor iba a abordar el tema de la política, muchos querían que viniera con mi cachucha roja y que la serie se llamara Make the Church Great Again, ¿verdad? O muchos querían sentirse justificados en su manera de pensar o de votar. Pero mis queridos hermanos, escúchame bien, tenemos que estar en la palabra. Y en las próximas semanas vamos a entrar en temas de posiciones políticas específicas, porque usted se quedaría sorprendido todo lo que la Biblia nos tiene que decir. De muchas cosas. Vamos a hablar del tema de la inmigración, vamos a hablar del transgenderismo, vamos a hablar del núcleo familiar, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pero era necesario este primer mensaje establecer de dónde vamos a partir. Y vamos a partir desde el fundamento bíblico, desde nuestra alianza, no a un partido, no a un candidato. Primero, antes que nada, antes de ser republicano, libertario o demócrata, soy cristiano. Y no voy a cambiar más por menos. Me quedo con Cristo. Me quedo con Cristo. Porque desde esa postura es que yo puedo ser mayor bendición para mi país. ¿Estás conmigo? Recuerda, no estoy diciendo que no votes. Tendrás que votar. Y lamentablemente hay dos opciones. Y tenemos que escoger la que más se alinee a nuestros principios y valores bíblicos. Pero desde la postura de que somos gente del reino de Dios, embajadores de Cristo. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.